Acts 9:31. Vamos a leer el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese ¿qué? Discípulo. Le tenían miedo a Pablo, porque Pablo era tremendo, hermano. Andaba matando a los hermanos. Ahora que dicen que se convirtió, ahora fue a Jerusalén. Y cuando fue a Jerusalén le tenían miedo porque no confiaban mucho. Dice, está tremendo ese hombre, mira lo que ha pasado. Y de ahí dice el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los discípulos y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre del Señor de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, claramente, sin temor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Troas, a Tarso. Versículo 31, el cual quiero que ustedes miren. Entonces las iglesias tenían que, hermanos, por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran que, hermanos, ok, tenían paz porque ya Pablo no andaba buscando a los cristianos para matarlos. Ahora tenían que buscar a alguien más pero Pablo ya no lo hacía. Ya había una paz, hermanos, tranquilidad. No había tanto temor que los iban a sacar y matarlos a los cristianos en aquellos días, sino que dice la Biblia que había paz. Y otra cosa que había, hermano, las iglesias eran edificadas. Pero aquí está lo que yo creo que miren. Andando en el temor de qué, hermanos? Andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. Siempre va a haber una paz cuando andamos como Dios manda, hermanos. Va a haber paz. You're going to have peace in your heart. Tú sabes bien que estás viviendo bien, haciendo bien y tienes una paz con Dios. Eso es muy importante. Lo que te debe de importar a ti, si vas a andar como Dios quiere, ¿qué es lo que dice Dios? No es lo que dicen los hermanos o que dice otra gente. ¿Qué dice Dios? Si uno de veras comienza a andar como Dios quiere, la gente va a hablar de usted. Si usted sirve al Señor y está metido en todo lo que usted pueda, en las cosas del Señor, la gente va a hablar de usted. Yo recuerdo cuando me convertí, lo que yo quería hacer, hermanos, es estar nomás alrededor de la iglesia. Esto es lo que quería hacer, estar alrededor de la iglesia. Yo no quería estar en otros lugares. Yo nomás quería estar alrededor de la iglesia. That's all I wanted to do, be around the church. Iba a trabajar en H-E-B. Y de ahí cuando agarré mi carro, que parecía un tanque, hermanos, con un agujero allí, era de cloche y no trabajaba el cloche, yo con que era bien contento, y me iba humeando toda esa iglesia. No fumando, humeando. Quemaba aceite el carro, 6 cilindros, hermano. Yo me iba a la iglesia y yo nomás quería hacer lo que se podía, lo que se pudiera. Yo tenía un deseo grande para Dios. Yo tenía paz en mi corazón. El temor de Dios te da paz en lo que estás haciendo. Pero también el temor de Dios, hermanos, miren, el temor de Dios, cuando tú vives como Dios manda, vas a ser un cristiano responsable. You're going to be a responsible Christian. Eso quiere decir que vas a ser un padre responsable, vas a ser una madre responsable y vas a ser un joven responsable. Que si tu papá te dice, ven a las 9, no vienes a las 10. Eres responsable. Si tu papá dice, mijito, ya estás trabajando, tú debes dar los diezmos y ofrendas. Tú eres responsable. Necesitamos hoy en día jóvenes, señoritas,
y personas que anden como Dios quiere. Y uno de los resultados de andar como Dios quiere, tienes paz. Tienes paz con Dios, hermanos. Y tienes paz en tu alma. Y no estás cuidando qué están diciendo o qué celos. No, nada de eso. Y otra cosa, que tú andas como Dios quiere, ¿sabe lo que acontece en ti? Vas a crecer. You're gonna grow. Vas a edificarte. Cuando tú andas o vives por Dios, te vas a edificar. Porque lo que andas haciendo tú es como cristiano. Cada día estás poniendo un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y tú estás edificando para el Señor. Tú estás edificando una casa, una vida que honre y traiga honra y gloria a la causa de Cristo. Te estás edificando, te edificas con la palabra de Dios, te edificas en haciendo lo que Dios manda y edificas a otros, hermanos. Eso es lo que es cuando tú andas y vives por Dios. La iglesia dice aquí, tenían paz, eran edificadas y de ahí tenían un temor. Se cuidaban como andaban, hermanos. You watch yourself, what you did, con quién andabas, qué hacías, cómo hablabas, dónde estabas. Tú dice que había un temor, un respeto a las cosas de Dios. Y dice, andando en el temor de Dios y se acrecentaba fortalecida en el Espíritu Santo. Mire, cuando uno vive por Dios se fortalece. You become stronger in the Lord. Cuando andas como Dios quiere y cuando vives como Dios quiere, te fortaleces. Y es lo que Dios manda en estos días, hermanos. Que Dios nos ayude más que nunca a andar como Él quiere. Pero yo quiero que ustedes miren conmigo, hermanos, allí en Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, hermanos? Al Espíritu. Vas a andar como Dios manda, andando en el Espíritu. Y yo quiero que miren ustedes unos andares. Y el primer andar que yo quiero que ustedes miren, para que nosotros podamos vivir para Dios, es hay que andar en el Espíritu. Antes que uno se convirtiera, hermano, no era nada fumar. ¿Quién de ustedes fuma en esta mañana? ¿Quién de ustedes fuman? Nadie quiere decir nada, ok. ¿Quién de ustedes toma cada en cuando? ¿Ah? Nadie quiere decir nada. ¿Quién de ustedes mira pornografía? Nadie quiere decir nada. ¿Quién de ustedes va a los bailes? Nadie quiere decir nada. ¿Quién de ustedes en Spring Break, usted llevó a sus niños a las vistas y los dejó? Y cuando acabara las vistas, usted fue y los levantó. Aunque ellos miraron una película que era R13. R13, pastor. ¿Qué quiere decir? Que había muchas maldiciones, mucho sexo y mucha carne y mucha profanidad. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Muy bien. ¿Quieres vivir para Dios? ¿O quieres vivir en el Espíritu? Este Spring Break, muchos de ustedes, muchachos, estuvieron libres. Y le dijeron a sus padres, voy a ir para allá. ¿Y para dónde ibas a ir? Ibas a hacer una movida con una muchacha o con un muchacho. Now, óiganme. Y ustedes hombres que están aquí, ¿quién de ustedes esta semana le echó ojo a otra mujer que no es su esposa? Pastor, ¿quién le dijo a usted? No era yo, parece que alguien me estaba diciendo, pero no era yo. Ahora vamos a otro lado. ¿Quién de usted, mujer, le echó otro ojo a un otro hombre? A un joven. Déjeme ver, pastor, estoy pensando.
en este mundo yo y usted somos propensos a hacer todo lo que yo dije. Somos propensos a hacer todo. Pero cuando andamos en el Espíritu, no quieres hacer las cosas de la carne. Lo que la carne te pide, la carne. Dice, hermano, ¿qué es carne? ¿T-bone steak o ribeye? No, yo no estoy hablando de esa carne. Yo estoy hablando qué quieren ser tus manitas, qué quieren agarrar, qué quieren ser tus ojos, qué quieren oír tus ojos, qué quiere hablar tu boca, qué quieres ver tus ojos. Y cómo quieres usar tu cuerpo que Dios te dio. Seas hombre o mujer, ¿qué? Esa es la diferencia. Esa es la carne. Esa es la carne. Y hermanos, la Biblia dice que si yo y usted vamos a andar como Dios quiere, tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar como Dios manda. Y Dios no nos trae derechitos. Cierra los ojos, anda para acá. Ahí no te metas. Ok, está bueno. No me puedo mover. Cuando uno se convierte, el Espíritu Santo entra en nosotros. When you get saved, the Holy Spirit comes into you. Y esa es una seña que somos hijos de Dios, los marca. Somos sellados hasta el día de redención. El Espíritu Santo viene. ¿Ok? Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, hay una campanita y dice, ring. Ustedes nunca han ido a un lugar y dicen, no abras esa puerta porque la alarma va a sonar. ¿Y cuánto usted la ha abierto? ¿Cuánto de ustedes de veras la abrieron una vez? Usted le abrió, tú eres tremendo cuate que estás ahí. Y tú eres tremendo, mijito. Ok. Andando en el Espíritu, no vas a ser tremendo, mijito. Dios te va a ayudar que sea lo que debe de ser. Pero muchas veces, hermanos, cuando uno está dice alarma will sound, si la abres. Y hermanos, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y cuando tú vas a hacer algo, no suena nada. Pero de repente vas a agarrar algo, vas a hacer algo que no dice, dice, pastor, ¿qué es eso? El Espíritu Santo te dejas. Muchas veces cuando usted no han visto sensors que hay y cosas que están, hermanos, que mueven así, y cuando te le arrimas más, suena más rápido, suena más fuerte y te dice, hey, get away. El Espíritu Santo habita en nosotros y como hijos de Dios que queremos andar como Dios quiere y vivir como Dios quiere, hay una alarma del Espíritu de Dios que es Dios en nosotros que dice, hey, no, watch it. Cuídate, muchacho. Cuídate, muchacha. Pero ¿saben qué? Cuando el Espíritu Santo no habita en nosotros, estas cosas de Dios, como yo estaba hablando acerca de la iglesia, uno viene a la iglesia no es porque lo traen, de venir no quiere venir. Uno viene a la iglesia a ver quién mira. Uno viene a la iglesia porque tienen que entregar órdenes, porque alguien le compró. Usted anda de vendedora, andan vendiendo. Tienen que entregar sus órdenes. Viene a la iglesia. Unos vienen a la iglesia tremendos, hermanos, aquí, nomás para que le paguemos la renta. Pero ya nunca van a venir. Dice, pastor, ¿no debemos de ayudar nosotros? Sí, ayudamos a los hermanos primero. Muchos dicen, no, pastor, debemos ayudar a todos. Seguro que sí. Entonces, cuando alguien venga aquí y necesitan que pague la renta, yo le voy a llamar. ¿Usted cree que deben pagar? Hermano, este hermano, ¿cuánto? 500. ¿Lo paga usted? Pastor, la iglesia, por eso yo doy mis diezmos, ¿de veras? Dar sus diezmos para pagarle a personas que no quieren nada, nomás vienen a buscar su beneficio, porque no quieren nada con Dios.
Y de ahí cuando no le pagan la renta, esa iglesia no ayuda, esa iglesia no vale, ¿qué clase de cristianos son? Pues somos cristianos sabios, porque el dinero lo usamos para Dios, no lo usamos nomás para tirar cuando no debemos tirar. Amén. ¿Quién de usted no está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo a la otra, que alguien que venga y usted dice que debemos pagar la renta, yo lo mando con usted, porque usted es parte de nuestra iglesia y usted cree de esa manera, y hágalo eso. Entonces quiere decir, pastor, que usted nunca hemos pagado la renta. Hermano, hemos pagado renta de muchos. Y pastor, se lo doy en 2 semanas. Y todavía ni podemos recibir esas 2 semanas. Nunca llegan las 2 semanas. Por eso la iglesia no es un banco para que andemos pidiendo en prestado. No. Dice, pastor, ¿por qué se salió? Estoy hablando andando en el Espíritu. Yo estoy hablando que hay una alarma en nosotros que Dios dice, mi hijo, espérate, no. Andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ya les dije lo que es la carne. Viendo todo, haciendo todo, pensando todo y viviendo mal. Hombre, joven, señorita, no importa que sea. Yo estoy hablando de los que son cristianos. Andar como Dios quiere cuesta, pero a lo largo vale la pena. Vale la pena. Quedarnos con Dios vale la pena. Vamos a leer ahí, hermanos, porque yo creo que con lo que yo ya dije mucho, usted dice, pastor, no se meta mucho en eso, no se meta ahí donde no debe meterse, pastor, no se meta ahí, va a hablar mucho de mí. No voy a hablar mucho de usted, voy a hablar de la carne. Versículo 2, capítulo 8 y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y la muerte nos trae, hermanos. Pero cuando Cristo viene y nos salva, nos libera, hermanos. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la condenación, estamos bajo el Espíritu. La libertad de vivir y gozarnos de veras viviendo para Dios y andando como Dios quiere. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejante carne del pecado, a causa del pecado, condenando al pecado en la carne. Por eso Cristo murió por nuestros pecados. Él era perfecto. Él era perfecto. He was perfect. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Él murió por nuestros, Él se hizo pecado para perdonar todos nuestros pecados. Dio su sangre en la cruz. Y de ahí dice la palabra del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en Él, que no andemos conforme a ¿qué, hermanos? A la carne, sino conforme al Espíritu. Y de ahí da una explicación más clara. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué, hermanos? Pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué? Dice, pastor, lo que pasa hoy en día, mucha gente tanto en el cielo que no vale para nada en la tierra. No, yo creo que podemos tener nuestra mente en las cosas del cielo y que Dios nos ayude a vivir como Dios manda en esta tierra. Podemos tener nuestra mente, ser tan espirituales que nosotros podamos ser de beneficio en este mundo. La Biblia nos dice, hermanos, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué, hermanos? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Cuando uno se ocupa en la carne, hermanos, va a haber muerte en tu vida, muerte espiritual. Vas a morir a las cosas de Dios. Y aún muchos han vivido en la carne y han venido a la muerte humana. La Biblia nos dice, hermanos, que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Nadie les ha dicho a usted, parece que andas muerto?
¿Nadie les ha dicho a ustedes? ¿Nadie les ha dicho a ustedes? ¿Nadie les dice a ustedes? Estás muerto. You're dead. Nadie les ha dicho, ¿quién murió? Parece que alguien murió. Mira cómo andas. La vida sin Cristo trae una vida muerta. No hay propósito, no hay rumbo, no hay ganancia, pura pérdida. Es pura muerte. ¿Para qué vivir? Why live? Why? I'd rather die. Mejor quisiera morir. ¿Para qué estoy en este mundo sufriendo? Me muero. La carne te mata, te destruye. No tienes propósito. No tienes vida. Pero el que vive en el Espíritu, dice la Biblia, tienes que vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra ¿quién? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? El Espíritu, óiganme, el Espíritu de Dios nos ayuda a sujetarnos a lo que Dios manda. Pero cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, no es cristiano, no vive por Dios y no anda como Dios quiere, tú no te puedes sujetar. Por eso muchos de ustedes, hombres, no se pueden sujetar a lo que Dios manda. No se pueden sujetar, hermano. Por eso no pueden vivir para Dios. No se sujetan, hermanos. Porque su mente, su onda es otras cosas. Esto de la iglesia es una tradición. Es a tradition. Tienen que estar aquí. Pero que quieran sujetarse a Dios y a lo que Dios manda, no pueden. Por eso ustedes, mujeres, no pueden sujetarse a Dios. No pueden hacer lo que Dios quiere. Porque ustedes viven en la carne y la carne no quiere. You ain't gonna tell me what to do. A mí nadie me dice que haga. Yo hago lo que yo quiero cuando me da la gana. A mí no me importa qué. Y se vuelven bien temerosos. No te necesito, pero a mí no me importa. Yo la puedo hacer solo. A ver cómo la hago. La carne no se sujeta a Dios. Por eso los jóvenes no se pueden sujetar a los padres. You can't subject yourself or be obedient to your parents because you want to live in the flesh. You don't want to live in the spirit. No quieres andar en el espíritu. Y la carne no se sujeta a Dios. Te sujetas a lo que yo quiero, lo que yo me da, lo que me gusta a mí. ¿Y a Dios le gusta eso? Yo sé que a Dios no le gusta, pero a mí sí me gusta muy bien. No te puedes sujetar. Y Dios te va a traer a juicio. Y vas a pagar por la carne. ¿Por qué creen que han salido tantas enfermedades? ¿Por qué creen que hay visto tantos hogares quebrantados? ¿Por qué creen que hay muchos hijos abandonados? ¿Por qué creen que la gente vive como si no hay Dios? Porque no se pueden sujetar a Dios. El que anda como Dios quiere se sujeta a Dios. And you wanna subject yourself to God. You want to be obedient to God. But this flesh will not do it. ¿Tú quieres andar como Dios quiere? Entonces vas a tener que andar en el Espíritu para que te puedas sujetar a Dios. Y de ahí dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es andando en tu carne, no andando en el Espíritu. Viviendo por Dios, te sujetas a lo que Dios manda. Y cuando andas como Dios quiere, agradas a Dios. You please God before you please man. Tú vas a agradar a Dios antes de agradar a los hombres. Eso es muy importante, muchachos. Listen up here, muchachos. Es importante que nosotros sepamos que la vida en el Espíritu, andando en el Espíritu, se sujeta a Dios, tiene paz con Dios, tiene temor de Dios y agrada a Dios. Who do you want to please in life? ¿A quién quieres agradar? Sobre todo, ¿a quién quieres agradar?
pastor, pues yo creo que a Dios. Bueno, si quieres agradar a Dios, entonces Dios te va a ayudar para que le puedas agradar en todas las demás cosas. Cuando uno comienza a crecer y andar y acercarse a Dios, tú sabes lo que Él quiere. You know what He wants. Cuando tú vives con una mujer por 10, 20, 15 años, 30, 40, 50 años, tú sabes lo que le agrada a ella, ¿verdad, hermano? Hermano Orozco, no vinieron. Ahí está el hermano Anzo. Usted sabe lo que le agrada a la hermana Carmen. Y la hermana Carmen, usted sabe lo que le agrada al hermano Anzo. Y hoy usted sabemos lo que les agrada. ¿Saben por qué sabemos? Porque andamos, porque hablamos, porque estamos junto de ellos siempre. Pero cuando uno no anda cerca del Señor, hermano, how you going to please Him if you don't? How you going to desire the things of God if you don't want to get close to the things of God? Por eso dice la palabra del Señor, hermanos. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Porque vosotros no vivéis según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿no es qué? Puede ser que muchos ni son cristianos, hermanos, por eso no pueden hacer lo que Dios manda. Pero eso viven como viven, en la carne. Estas cosas de Dios para ellos no tiene chiste, no tiene sentido. Y eso es para los que quieren, pueden ser pastores un día y misioneros. Y estos que quieren ser eunucos, no se quieren casar. Las cosas de Dios. Como Pablo dijo, es mejor que se queden como yo sin casarse. Pastor, aquí dice la Biblia. Vamos más adelante. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. No eres salvo. Porque el Espíritu de Dios no te va a hacer que vivas en la carne. El Espíritu de Dios te va a hacer que vivas en el Espíritu de Dios. Y ahí dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. You want to do right. Porque el que anda y vive por Dios quiere ser lo correcto, quiere ser bien. Y déjame decir una cosa. Aquí es donde uno tiene carácter, hermanos. Ese es el carácter cristiano. Nadie te mira lo que estás haciendo. Pero a ti realmente no te interesa si alguien te está viendo. Porque si te esté viendo o no te esté viendo, tú siempre vas a hacer lo correcto, lo que agrada a Dios. Ese es tener carácter cristiano. Hay muchas personas, hermanos, que si lo están viendo, son hermanos. Es el apóstol Pablo y Juan el Bautista. Usted es María Magdalena. Pero cuando no lo estén viendo, hermanos, nadie supiera que usted era cristiano. Viene a la iglesia, viene bien vestida, tan pronto que se sale de la iglesia, comienzan a volar. Y de ahí se pone su traje normal, se pone sus falditas hasta acá. Y cuando se sienta, yo no sé por qué ustedes hermanas y ustedes jóvenes se sientan y están. Ahí están, no se va a bajar. Pero unas están tan descaradas, hermanos, que hasta doblan sus piernas. Hermanos, la Biblia nos dice que el que vive de acuerdo a la palabra del Señor, fíjense lo que dice aquí, hermanos. Estás muerto y tú luchas. Por eso Pablo dijo, yo muero cada ¿qué? Día. I die every day. A las cosas mías. Y yo quiero vivir
para Cristo. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, hermanos, estemos donde Dios nos manda. Mi pregunta es en esta noche, hermanos, ¿usted está andando como Dios manda? ¿O usted está andando como usted quiere? Yo no sé cuántos de ustedes de veras quieran andar en el Espíritu, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes quieren agradar a las personas en vez de agradar a Dios. Pero en esta noche, hermanos, yo espero que haya un deseo en su corazón que digan: Señor, yo de veras quiero vivir para ti. Quiero andar como tú quieres. Y Señor, yo te quiero agradar. En esta noche, hermanos, ¿cómo necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que digan: yo quiero andar en el Espíritu, yo no quiero andar en la carne? Yo quiero agradar a Dios sobre todo. Yo quiero sujetarme a Dios y a lo que Dios manda. En esta noche, ¿dónde está esa gente, hermanos? Que se dice cristiano, anda como cristiano, habla como cristiano y quiere hacer lo que Dios quiere. Hay un precioso canto. Si solamente tomamos las palabras de veras, hiciera una diferencia. O yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrada a Él mi vida, mis dolores, mi afán. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. ¿Quién puede cantar ese canto y vivirlo? Con el poder del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo, yo y todos nosotros podemos vivir la vida cristiana y andar como cristianos en este mundo. Este mundo falta ver cristianos de veras, que la gente diga: ese es un cristiano, ese es un cristiano, esa es una cristiana. Ese joven, mira, eso es un cristiano. Mira esa señorita, ese es un cristiano. Mira cómo vive, mira lo que hace. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero vivir con Él, yo quiero agradarle y quiero serle un testigo fiel. Señor, en esta noche, Señor,